artificial. Nos centraremos en la definición, historia, importancia y tipos. Para esto empezaremos por preguntarnos, ¿dónde la encontramos? Aunque no lo creamos, la inteligencia artificial en la actualidad es mucho más accesible de lo que pensamos. Está en el aparato pequeño que utilizamos diariamente, que es nuestro celular. Esta es la que contiene la inteligencia artificial, donde está la mayoría de los servicios que utilizamos, como las películas que nos recomiendan. También se encuentran, los productos que nos ofrecen, las noticias que llegan a nuestro celular. Inclusive se encuentran aplicaciones que utilizamos, como Facebook, Netflix, Google, Amazon, entre otros. También se encuentra hasta en el recuadro amarillo que nos enfoca la cámara cuando nos hacemos una selfie. Y después de todo esto, definamos la inteligencia artificial. En sí, esta es la simulación de procesos de la inteligencia humana por parte de las máquinas. Estos incluyen el aprendizaje, el razonamiento y la autocorrección. Ahora hablaremos un poco sobre la historia de la inteligencia artificial. Para ello, se preguntarán, ¿no?, ¿cómo inició todo esto? En sí, en la historia de la inteligencia artificial tiene 3 etapas, en las cuales la primera etapa, que viene a ser la primera etapa, que es de las redes neuronales, que se basan desde el año 1950 hasta 1970. Todo inicia en 1950, cuando ocurre un hecho que es el test de Turing, que fue propuesta en sí por el matemático filosófico Alan Turing. En sí, ¿qué viene a ser, no, el test de Turing? En sí, estas son pruebas para evaluar a las máquinas, y son preguntas que una persona hace a una máquina para ver su comportamiento y ver si se puede reaccionar de forma similar a las de las personas. En estas pruebas, en sí, cada miembro del test sabe su rol, o sea, es importante eso. Es decir, que el humano sabe su naturaleza humana y sabe que el entrevistador y la máquina sabe que es una máquina y está siendo interrogada. Pero suena algo raro, ¿no? Algo extraño, pero en sí estas pruebas son muy importantes. ¿Por qué son importantes? Porque para poder conocer el grado de desarrollo de los robots, no se aplican para conocer el nivel de inteligencia, sino para saber si estas máquinas se comportan en sí como humanos, ¿no? Eso viene más que todo. Y otro hecho también que ocurre en esta primera etapa es en 1956, donde McCarthy, Minsky, Rochester y Chanel celebran la primera conferencia sobre la inteligencia artificial. También otro hecho que ocurre es en 1965, que se crea ELIZA, el primer sistema especialista. Esta fue diseñado en el MIT por Joseph Weizenbaum. En sí, ELIZA fue diseñado como un método para mostrar la superficialidad de la comunicación entre el hombre y la máquina. Lo hacía reconociendo en sí las palabras claves y preguntando sobre ellas como si fuera un psicólogo. Por ejemplo, ¿no?, si alguien mencionaba la madre en una frase, entonces el bot automáticamente le pediría que le dijese más sobre su familia. De esta manera se creaba
una ilusión de entendimiento e interacción real. Ahora hablaremos sobre la segunda etapa de la historia de la inteligencia artificial. Ya en esta etapa de la inteligencia, que viene a ser el aprendizaje automático, que se da desde 1980 hasta el 2010, se vuelve popular el Machine Learning. ¿Y qué es en sí, el Machine Learning? Para definir un poco este concepto, el Machine Learning en sí, esta crea sistemas que aprenden automáticamente, es decir, identifican patrones complejos en millones de datos, esta predice comportamientos futuros. Y como tercera y última etapa, tenemos ¿qué es el Deep Learning? ¿Y qué es el Deep Learning? En sí, esta es ya que se da en la actualidad, en el presente. Este viene a ser un conjunto de algoritmos no lineales que pueden aplicarse para la modelización de datos en sí y el reconocimiento de patrones. Y cuando nos referimos a una forma no lineal, estamos hablando de que las capas de las redes neuronales artificiales se apliquen en una jerarquía que va desde abajo hasta lo más complejo, Después de hablar de la historia, el concepto y la breve introducción sobre la inteligencia artificial, les hablaré un poco sobre la importancia, ¿Por qué es tan importante en sí la inteligencia artificial? Para ello, mencionaré 6 razones por la cual es importante esta inteligencia. Empezando, la primera, es importante la inteligencia artificial porque en sí automatiza el aprendizaje y descubrimiento repetitivos a través de datos. ¿Y qué quiere decir esto? En sí, la inteligencia artificial es diferente a la automatización de robots basadas en hardware. En lugar de automatizar las tareas manuales, en sí, lo que hace la inteligencia artificial es que realizan tareas computarizadas, frecuentes de alto volumen, de manera confiable y sin fatiga. Ya como segunda importancia de la inteligencia artificial es que esta agrega inteligencia de productos ya existentes. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí esto se basa en que la mayoría de los casos la inteligencia artificial no se venderá como una aplicación individual, no es algo individual, sino que en su lugar los productos que ya utiliza serán mejorados con recursos de inteligencia artificial, de forma muy similar a la que se agregó a Siri como una característica de la generación de Apple, Ese es un gran ejemplo. Después, como tercera importancia, tenemos que la inteligencia artificial en sí esta se adapta a través de algoritmos de aprendizajes progresivos para permitir que los datos llevan a cabo la programación en sí. Si la inteligencia artificial encuentra su estructura, su estructura, irregularidades en los datos, de modo que el algoritmo adquiera en sí una habilidad, El algoritmo, en este caso, se convierte en un clasificador o en un indicador, De tal suerte que, así como el algoritmo, en este caso, puede enseñarse a jugar ajedrez, este algoritmo también puede enseñarse, qué producto recomendar después de estar en línea
y los modelos se adaptan, ¿no?, cuando se les proporcionan nuevos datos. Es lo mismo lo que ocurre cuando nosotros realizamos una búsqueda en Google y esto se realiza un patrón de algoritmos y esto se va guardando con los nuevos datos que nosotros vamos integrando día a día. Otra característica, otra importancia es que la inteligencia analiza más datos y más datos profundos, utilizando redes neuronales que tienen muchas capas ocultas. Es decir, que construir un sistema de detección de fraude con 5 capas ocultas era casi imposible hace unos años, ¿no? Todo eso ha cambiado con el increíble poder de la tecnología y el Big Data, ¿no? Como penúltima importancia, tenemos que la inteligencia artificial logra la precisión increíble a través de las redes neuronales profundas, ¿no? Como por ejemplo, las interacciones con Alexa, Google Sheet, Google Fotos. En sí estas están basadas en el aprendizaje a fondo, ¿no? Y como última importancia tenemos la inteligencia artificial saca el mayor provecho de los datos. Es decir, cuando los algoritmos de autoaprendizaje, los datos mismos pueden volverse de propiedad intelectual. Las respuestas están en los datos, ¿no? Usted solo tiene que aplicar la inteligencia artificial, en este caso, para sacarlas a la luz, ¿no? Después de todo la introducción que les di sobre la importancia de la inteligencia artificial, ahora hablaremos sobre los tipos, ¿no?, de inteligencia artificial. Como primer tipo tenemos los sistemas que actúan como humanos. También segundo tipo, que son los sistemas que piensan como humanos. Tercero, que están los sistemas que actúan racionalmente. Y cuarto, los sistemas que piensan racionalmente, ¿no? Para empezar, hablaremos sobre los sistemas que actúan como humanos. Bueno, como su mismo nombre lo dice, actúan como humanos. En este caso, el modelo es el hombre, ¿no? En sí, el objetivo es construir un sistema que pase por humano. En este caso consideramos al test de Turing. Si un sistema lo pasa, se dice que es inteligente, ¿no? Las capacidades necesarias que viene ser el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Representación del conocimiento, razonamiento y aprendizaje. Ya en esta también se recalca que no es el objetivo en sí, objetivo primordial de la inteligencia artificial, pasar el test de Turing, ¿no? El test, mejor dicho, de interacción de programas con personas. Hace que sea necesario que estos actúen como humanos. Actúen como humanos, ¿no? Continuando con los tipos, como segundo tipo tenemos los sistemas que piensan como humanos. Y en sí los sistemas que piensan como humanos, en este caso, el modelo es el funcionamiento de la mente humana. Intentamos establecer una teoría sobre el funcionamiento de la mente, o sea, es decir, la experimentación psicológica. A partir de la teoría podemos establecer modelos computacionales, ¿no? En ellas se recalcan las ciencias cognitivas. Y bueno, esto sería algo breve, un resumen sobre los tipos, la definición, la importancia. Gracias. Las capacidades necesarias que consiguen con un sistema que actúa racionalmente son las de las IAs o las inteligencias artificiales que pasan el test de Turing.
¿Qué es el test de Turing? Es un procesamiento del lenguaje natural representado del conocimiento y el razonamiento y aprendizaje y recepción. Su visión es más general en no centrada tanto en el modelo humano. Sistemas que actúan racionalmente. Actuar racionalmente significa conseguir unos objetivos dadas unas creencias. El paradigma es el agente. ¿Qué es un agente? Bueno, un agente es el que percibe y actúa siempre según su entorno en que está situado. Las capacidades necesarias coinciden con el test de Turing, que, que da un poco lo que es el procesamiento del lenguaje natural de las máquinas. Es una representación del conocimiento y el razonamiento junto con el aprendizaje y decepción que tiene un hombre, a diferencia de una máquina. Su visión es más general, no concentrada más al modelo humano. Aplicaciones de la inteligencia artificial a campos y aplicaciones del mundo real. El avance de la IA o inteligencia artificial ya está impulsando el uso de la Big Data debido a su habilidad para procesar grandes cantidades de datos y proporcionar ventajas comunicacionales, comerciales, empresariales que la han llevado a posicionarse como la tecnología esencial de las próximas décadas. Transporte, educación, sanidad, cultura, en ningún sector se resiste a sus encantos. Entre uno de esos también tenemos los asistentes personales virtuales, como son los chatbots interactivos que podrán sugerir unos productos, restaurantes, hoteles, servicios y espectáculos según nuestro historial de búsqueda. También tenemos lo que son las finanzas, las tecnologías inteligentes. Estas tecnologías inteligentes pueden ayudar a los bancos a detectar un fraude, predecir patrones del mercado y aconsejar operaciones a sus clientes. También lo tenemos en lo que es la educación, que permite si un estudiante está a punto de cancelar su registro o sugerir nuevos cursos o crear una oferta personalizada para optimizar el aprendizaje. También está en el sector del comercio, que posibilita hacer propósitos de venta y elegir el producto adecuado según las recomendaciones al cliente. En el clima también lo vemos, como son las flotas de drones, también están, que son capaces de plantar miles de millones de árboles cada año para combatir la deforestación. En el sector agrícola nos ayuda a mejorar los rendimientos agrícolas y advierten del impacto ambientales, nos advierten de impactos ambientales adversos. Ahora también tenemos en el transporte o logística. Esta de acá nos ayuda a evitar lo que son las colisiones o atascos y también para optimizar el tráfico. En el sector de la sanidad es lo que más se puede decir como que más uso se podría dar en el futuro, puesto que este nos puede tener, como anteriormente lo dijimos, los chatbots que nos preguntan, pero en este caso nos sacarían un diagnóstico y de acuerdo a los datos relacionados que le demos, nos podría identificar factores genéticos susceptibles que podrían desarrollar en un futuro enfermedades. Las técnicas principales de la inteligencia artificial, para que sea inteligencia artificial, bueno, uno de ellos es el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, el descubrimiento de datos inteligentes y el análisis predictivo. El aprendizaje automático, generalmente el concepto de aprendizaje automático se difunde con el de la inteligencia artificial débil. Este es un campo en donde los avances más importantes de la inteligencia artificial se están llevando a cabo en términos prácticos. El aprendizaje automático es más la ciencia que se encarga de hacer que las computadoras realicen acciones sin necesidad de programar explícitamente. La idea aquí principal es que se les suele proporcionar datos a los algoritmos de aprendizaje automático
y luego usarlos para saber cómo hacer predicciones o guiar decisiones. Ahora, algunos ejemplos de los algoritmos de aprendizaje automático incluyen como son en el siguiente ejemplo que le vamos a hacer. El aprendizaje profundo, pues bien, este es un el aprendizaje profundo es una técnica de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales para realizar tareas de clasificación de imágenes o cualquiera que se le ocurra. En algunos ejemplos está lo que en las prácticas de aprendizaje profundo son las identificaciones de vehículos o de peatones o la identificación de rostros o huellas dactilares, como también a veces lo usan para identificarse algunos docentes cuando entran a lo que es en la universidad. Como aquí voy a describir cómo arreglar o ya, cómo arreglar mi laptop. Como ustedes pueden ver, nos lista lo que son todas las palabras en cómo arreglar mi laptop. Como podemos ver que es lo mismo que lo que pusimos ahí en cómo estamos buscando, cómo arreglar mi laptop. En la siguiente línea de cómo arreglar mi laptop también nos tiene la misma palabra y también así. Y así sucesivamente todas las listas que tenemos nos lista de acuerdo al buscador, a las letras buscadas que tenemos escritos en su buscador. El descubrimiento de datos inteligentes es el próximo paso de soluciones de la inteligencia empresarial. La idea consiste en permitir la automatización total del ciclo de la inteligencia empresarial, o sea, la incorporación y preparación de datos, el análisis predictivo, los patrones y la identificación de hipótesis. Este es un ejemplo muy interesante de la recuperación de datos inteligentes en acción, puesto que la información es una muy buena herramienta en cuanto a lo que es la inteligencia empresarial en descubrimiento, se podría decir. Como podemos ver aquí, tenemos una máquina que está haciendo su trabajo de acuerdo a los movimientos o patrones que son necesarios, o mejor dicho, programados o aprendidos que se le pudieron hacer. En este caso son máquinas que son específicamente para un solo rol. El análisis predictivo, piensa en ese momento en que está contratando un seguro para un auto y la gente le hace una serie de preguntas. Y entre estas están relacionadas una variable que influye en lo que es su riesgo. Detrás de estas preguntas se encuentra un modelo predictivo que informa sobre la probabilidad de que ocurra algún accidente en base a su edad o código postal, género, marca, auto, entre otros. Ese es el mismo principio que se emplea para los modelos predictivos de crédito para identificar de los buenos y malos pagadores. Por lo tanto, el concepto principal de análisis predictivo o modelado significa que se puede utilizar es un número variable, sea cual sea el dato que necesite, combinadas con el resultado para generar un modelo que proporcione una puntuación entre 0 a 1 y que represente la probabilidad de un evento. Los casos de uso en los negocios son muy amplios, en lo que son los modelos de crédito, modelos de segmentación de clientes y modelos de probabilidad de compra y modelos de migración de clientes, entre otros.
El descubrimiento de datos inteligentes es el próximo paso a soluciones de la inteligencia empresarial. La idea consiste en permitir la automatización total del ciclo de la inteligencia empresarial, o sea, la incorporación y preparación de datos, el análisis predictivo, los patrones y la identificación de hipótesis. Este es un ejemplo muy interesante de la recuperación de datos inteligentes en acción, puesto que la información es una muy buena herramienta en cuanto a lo que es la inteligencia empresarial en descubrimiento, se podría decir. Hoy les voy a hablar un poco de lo que es el test de Turing, algunas consecuencias o la idea de cómo es que surgió, de quién surgió y por qué surgió y a quién se le ocurrió la idea de saber esto. Pero antes, queremos saber qué es lo que tiene que ver el test de Turing con la inteligencia artificial. Si bien este no es muy conocida esta historia, pero igual les voy a contar un poquito de esto. Aunque este concepto de la inteligencia artificial se había puesto de moda en estos últimos años, esto ya se hacía desde hace 2300 años atrás, cuando Aristóteles ya intentaba convertir las reglas de la mecánica del pensamiento humano, y desde los tiempos de Leonardo da Vinci, donde los sabios ya habían intentado construir lo que son máquinas que se comporten como humanos. Años más tarde se descubrió un turco o el turco como le llaman. ¿Qué es esto? Es un muñeco autómata, se puede decir automatizado, con engranajes por los que se puede mover, parecido, semejante al humano, pero a diferencia de hoy, antiguamente se usaba lo que son la mecánica, ya que antes no existía lo que eran los sistemas computacionales, las redes, las conexiones, entre otros. Bueno, como les decía que años más tarde se había descubierto un turco que estaba siendo manejado por un humano que se escondía en el interior de una mesa de juego. Unos espejos situados en los ojos del autómata le permitían ver el tablero, y gracias a unos ingeniosos mecanismos de la relojería podía controlar la mano del autómata, para así poder mover las piezas por el tablero. Hasta 15 maestros de ajedrez manejaron a este muñeco el turco, siendo el más famoso, uno de ellos, el que más lo usaba, era Tibor Scardanelli, que cabía sin problemas en el interior de la mesa y además que era un extraordinario jugador de ajedrez. Aunque el turco no era una inteligencia artificial, que digamos, pero nos muestra más o menos cómo el anhelo de construir las máquinas inteligentes no era un concepto de solo nuestro tiempo. Bueno, tuvimos que esperar hasta 1936 hasta que se iniciase recién lo que es el proceso de la inteligencia artificial moderna. Básicamente quien lo inventó en esos años fue Alan Turing, un experto matemático que descifró los códigos secretos de los nazis de la mítica máquina Enigma y adelantó 2 años al fin de la Segunda Guerra Mundial, ya que los aliados pudieron leer los mensajes secretos de los alemanes. Su vida había sido llevada recientemente al cine, hace unos tiempos atrás, quizás lo busquen para que puedan verlo, pero continuando con la historia, en 1936 Alan Turing publicó su invento, que trataba de una máquina universal que básicamente describía lo que era un algoritmo informático y un ordenador. En 1950 formalizó el inicio de la inteligencia artificial con lo que es el famoso test de Turing, una prueba que define si una máquina es o no inteligente. Si un humano y una inteligencia artificial se enfrentan a las preguntas de un interrogador y ese interrogador no puede distinguir si las respuestas provenientes del humano o de la IA o inteligencia artificial, entonces se puede decir
que la inteligencia artificial es inteligente, pero en esos tiempos se podría decir que era una idea un poco loca. Pero al final es como que los inicios, los finales, no sé, pero en 1900, qué sé yo, en el 2014, por primera vez, se podría decir que por primera vez, una inteligencia artificial superó el test de Turing. Si ustedes lo quieren ver, bueno, a ver, el primero en pasar este test de Turing fue por Eugene Gottman, que fue un chatbot que desarrolló por programadores que simulaba la personalidad de un adolescente ucraniano. Este aspecto jugó a su favor durante el test. Con él no estaban imitando la conversación de un adulto, pero fue capaz de mimetizar naturalmente su falta de conocimiento y características de edad. Eugene pasó el test de Turing con un 33% y este logro abrió muchas preguntas y objeciones dentro de la comunidad científica, lo que son los parámetros oficiales establecidos por Turing, que dijo unos días después Kevin Watts, el organizador oficial en el periódico británico The Independent, que se haga una reserva de corte de pelo. Y aquí tenemos una pequeña charla de un ejemplo. Hasta luego, les dejo con eso. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Drop it. La inteligencia de negocios. Bueno, se denomina inteligencia de negocios al conjunto de estrategias, productos, datos o tecnologías y arquitecturas técnicas, las cuales están enfocadas en la administración y creación del conocimiento sobre el medio a través del análisis de datos existentes en una organización o empresa. En definición, es un compendio de tecnologías y aplicaciones que permitan recopilar la información de las diferentes fuentes de su empresa, almacenarla, proveerla a todo tipo de usuarios de su empresa con el fin de que puedan mejorar decisiones de negocio. Y bueno, ¿qué se puede hacer con un BI o con un Business Intelligence? Se pueden generar reportes globales o por secciones, crear una base de datos de clientes, crear pronósticos de ventas y devoluciones y compartir información entre departamentos. También se pueden realizar con el Business Intelligence análisis multidimensionales, generar y procesar datos, cambiar la estructura de toma de decisiones y mejorar el servicio al cliente. Áreas donde comúnmente se utiliza la inteligencia de negocios. Las áreas donde comúnmente se utiliza la inteligencia de negocios es en el área de ventas, marketing, en el área de finanzas, manufactura y embarques. En el área de ventas se realiza lo que es el análisis de ventas, la detección de los clientes más importantes, los análisis de productos, líneas de mercado, pronósticos y proyecciones. En el área de marketing se realiza lo que es la segmentación y análisis de clientes, seguimientos a nuevos productos. En el área de finanzas se realiza lo que son los análisis de gastos,
las rotaciones de cartera y las razones financieras de la organización. En el área de manufactura se realiza la productividad en líneas, análisis de desperdicios y análisis de la calidad, rotaciones de inventarios y partes críticas. En el área de embarques se realizan los seguimientos de embarques, motivos por los cuales se pierden los pedidos. Las características de una inteligencia de negocios es que se utiliza herramientas y técnicas ETL, que en otras palabras, transforma, extrae, carga datos. La segunda característica vendría a ser de que combina datos que antes solo se hacían en Excel. Prácticamente estaría dejando lo que es lo ambiguo. Reemplaza la multitud de informes. Permite mayor autonomía en la dirección para búsqueda de datos. Ahorra informes complejos y los hace más dinámicos. Permite tomar decisiones rápidas y seguras. Niveles de realización de la inteligencia de negocios. De acuerdo a su nivel de complejidad, se pueden clasificar las soluciones de Business Intelligence o inteligencia de negocios en español, es que en informes y análisis. En la parte de informes se tiene lo que son los informes predefinidos, informes a medida, las consultas, las alertas. En la parte de análisis se tiene lo que son el análisis estadístico, los pronósticos, la minería de datos y también se tiene la optimización y la minería de procesos. Ingeniero, buenos días. A mi persona, Fran Ronald Quispe Puma, le voy a exponer sobre elementos de Business Intelligence, que sería elementos de inteligencia empresarial. Bueno, a continuación hablaremos los elementos clase que forman parte de inteligencia empresarial, ¿no? Que podemos encontrar presentes también Big Data, que a continuación tenemos lo siguiente. El primero que tenemos es el Data Mart. ¿El Data Mart qué es? El Data Mart es un almacén de datos orientado en un área específica. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que este es un datos almacenado de un área, podría decir, digamos, de una empresa, pero que está dividido en diferentes partes. Ya. Como por ejemplo podemos ver de la empresa que está en ventas, otro que sería ingresos, luego el personal, luego los clientes, los productos o recursos humanos y otros sectores. Una organización, ¿no? Como se ve. Por ello también se le conoce como una base de información departamental. Como podemos, los data mart están divididos en varios sectores en una empresa. Como dije, en diferentes partes, que esas partes que forman solo uno solo, que sería el data warehouse, que sería el conjunto general de una empresa, que sería digamos conjunto de datos, todo en general, que sería uno grande, ¿no? De la empresa, que sería ya general, y el data mart es un conjunto que está dividido en varios sectores de una empresa. En este almacén permite que una empresa pueda acceder a datos claves de una área de forma sencilla. El Data Mart nos permite ingresar a esa área o ese sector a todos sus prácticamente lo que podemos hacer es digamos hacer consultas de esa información. Podemos realizar diversas funciones tal como la organización de información para su posterior análisis, la elaboración de indicadores, luego para poder realizar informes, digamos, de un sector, digamos del sector de clientes. Queremos indicar qué cliente es lo que hace más compra, qué cliente es lo que viene diario, o qué cliente es lo que realiza más compras. Podemos realizar, ¿no? Una consulta o podemos hacer un informe. Luego la evolución de datos sobre el cumplimiento de objetivos de un sector. Podemos ver del sector, digamos, que sería de compras, cuál es el objetivo final, o el sector de ventas, qué objetivo tiene, sería qué promociones es lo que se ve en ese sector. Luego se podría ver qué productos salen más vendidos, o qué productos están en oferta y que los clientes lo compran diariamente y que resulta más útil, ¿no? Para la empresa que crece día a día.
Luego, la meta principal de Datamar es, realizar un análisis detallado sobre lo que ocurre en un negocio. Como dije, realizar un análisis detallado significa que nosotros podemos detallar específicamente qué es lo que ocurre en un sector. Como dije, una empresa, que sería el sector de recursos humanos, qué es lo que ocurre en ese sector, qué es lo que está pasando. Se sabe todo, se sabe de cómo es lo que está llevándose ese informe, qué es lo que está realizando, qué es lo que se hace, digamos, en sector de clientes, qué clientes ingresa, qué clientes compra, cuántos clientes ingresa al día a una empresa, cuántos productos es lo que ha comprado ese cliente y muchas cosas más. Luego, otro meta principal de Datamar sería el acceso más fácil de los datos de un sector o de los consumidores finales de la empresa, ¿no? Luego, como podemos, el Datamar está implementado en una empresa que sería útil. Luego, ¿qué comprende? Una compañía que implementa una Datamar obtiene diversos beneficios, tales como podemos ver, una empresa que implemente este método puede tener buenos avances, ¿no?, en su empresa, crecimiento, claro, como eso, ¿no? Luego, como dice, la generación de datos dirigidos a perfiles de negocio gracias al almacenamiento sencillo de información. La entrega de datos es óptima y rápida, además es útil para la toma de decisiones importantes en la organización. Como otro sería, las colaboraciones encargadas de gestionar la información pueden utilizarla para potenciar las herramientas analíticas con las que elaboran. Un mecanismo de respuesta rápida para consultar información antes de realizar un cambio en un proceso empresarial. Esto nos quiere decir que un sector, digamos, ventas, que antes de realizar cualquier cambio o cualquier actualización en ese sector, este Datamar nos indica de cómo es lo que está llevándose a cabo, o el proceso de cómo está el funcionamiento principal de todo ese sector, y entonces ya nosotros podemos ver y analizarlo y podemos actualizar o corregir cualquier error, ¿no? La información es uno de los activos más importantes para cualquier empresa en esta era digital, ¿no? Que ya prácticamente en estos tiempos la tecnología tiene un avance increíblemente, y que las empresas cada día más se implementan con esta tecnología y van creciendo poco a poco, y ya de la competencia que tienen con otras empresas se van alejando, ¿no? Ya se va creciendo como una empresa número uno del ámbito de esa región o de cualquier parte, ¿no? Luego tenemos el Datamar frente al almacén de datos. ¿Qué es un almacén de datos? Un almacén de datos es un conjunto general de una empresa. Digamos, en una empresa del banco, que podría ser almacén de datos, es en general todo en conjunto, que está dividido el personal, los trabajadores, los clientes, los préstamos, los ingresos, todo en general. Y el Datamar, ¿qué es lo que hace? El Datamar es, como dije, es un sector, que digamos, los préstamos es un Datamar, que específicamente se trata de los préstamos, los clientes, y luego los trabajadores del banco. Es un Datamar, es un sector que pertenece a ese banco. Luego, como nos dice, los Datamars y los almacenes de datos son ambos repositorios muy estructurados en los que se almacena y gestionan los datos hasta que resultan necesarios. Sin embargo, presentan diferencias en el alcance de los datos almacenados. Los almacenes de datos están creados para actuar de depósito central de datos para una empresa, mientras que un Datamar cumple la exigencia de una división o departamento comercial específico. Como un almacén de datos contiene datos de toda la empresa, ¿no? Como dije, contiene datos de toda la empresa,
como dije, del banco, podría contener toda información de toda esa empresa. Luego el data mart es lo que está dividido. La mejor práctica es garantizar un control estricto de todos los que tienen acceso al mismo. Además, consultar los datos que necesita en un almacén de datos es una tarea increíblemente difícil para las empresas. Luego, un data mart puede crearse desde un almacén de datos. Como dije, un data mart se crea después de un conjunto de datos que ya están almacenados en una empresa. Un almacén de datos es datos de una empresa ya todo generalizado, pero un data mart se crea a través de esos datos que ya están almacenados en esa empresa, que ya existen, ¿no? Los datos existen, digamos, de los clientes que ingresan a los bancos, están registrados, y después de esos datos ya registrados, el data mart se crea. Ejemplo, digamos, mi persona va a un banco, yo quiero hacer un préstamo, entonces, y una vez yo cuando hago el préstamo, esos datos son seleccionados en partes diferentes. Digamos, mi préstamo está seleccionado en data mart, que sería el cliente que hace su préstamo. Ahora, el personal que me atendió, o los trabajadores, ese está seleccionado en otro sector, sería otro data mart. Entonces, esos son los data mart que prácticamente depende de un almacén de datos que ya están creados, que existe, o que prácticamente son datos internos o externos, ¿no? Luego tenemos los tipos de data mart. En los tipos de data mart existen tres tipos. Son los dependientes, independientes y los data mart híbridos. Esto se clasifica según su relación con el almacén de datos y las fuentes de datos que se utilizan para crear el sistema. Ahora, los data mart dependientes. Los data mart dependientes se crean a partir de un almacén de datos. Como dije, este data mart depende de un almacén de datos que se crea, que ya está creado o que existe. Luego, este data mart dependiente, como podemos, se extrae una parte o una información definida, o que ya podemos seleccionar a un sector. Luego, este data mart dependiente, cuando una vez seleccionado nosotros podemos analizarlo, lo podemos verificar el funcionamiento, y luego poder actualizar o eliminar o hacer cualquier operación, ¿no? Estos son los data mart dependientes. Ahora, los data mart independientes. Los data mart independientes no necesitan de un almacén de datos, simplemente es un sistema autónomo. Es que prácticamente creado sin ningún almacén, no se utiliza ningún dato, ningún tipo de almacén. Lo único que se centra es una única disciplina o área de negocio. Digamos, área de negocio de un banco serían los clientes, ¿no? Luego el otro los préstamos, o otro sería los depósitos, que sería un área. Este área se extrae los datos para poder analizarlos, verificar de cómo es lo que está el funcionamiento, si es correcto o no. Estos datos también se puede extraer de fuentes internas o externas, o de ambas también, ¿no? De internas o externas se puede extraer de cualquiera o de ambas. Entonces luego se procesan y se verifica, y luego se cargan al repositorio, o sea, sería al data mart que se carga, luego se iría al data warehouse, que sería lo más grande, ¿no? En general, el conjunto de datos sería en general de la empresa. Luego, una vez que sea almacenado, recién se puede utilizar cuando sea necesario, cuando, digamos, uno quiere ver qué clientes o qué productos es lo que se ve, se compra, y recién poder verlo, verificar, analizarlo. Para eso ya se ve desde un tiempo, cuando el cliente o el dueño de la empresa quiere verificar su empresa, de cómo está yendo,
y tal vez puede lanzar promociones o cualquier, ¿no? Digamos, cuando en el banco una persona es cumplido, cuando paga sus deudas o tiene sus letras, cuando saca dinero, ¿no? Cuando paga uno a tiempo, el banco, ¿qué es lo que hace? Le da opciones, o sea que en la próxima puede retirar más cantidades de dinero. Prácticamente el cliente tiene ventajas, ¿no? Cuando paga a tiempo, entonces el banco, ¿qué es lo que hace? Ve esas posibilidades, lo que hace el cliente y le da más opciones, más oportunidades de trabajar con él, y por eso es que el Datamar selecciona todas esos datos, ¿no? Verifica qué datos favorables tiene o que no le sirven. Luego en lo siguiente tenemos el Datamar híbridos. Los Datamar híbridos combinan datos de un almacén de datos existente con otro sistema de fuentes operativas a una velocidad y el énfasis en el usuario final de un enfoque ya. Las ventajas de la integración corporativa de método de abajo hacia arriba, o sea que podemos puede ser de Datamar independientes y dependientes. Luego, estructura de un Datamar. Bueno, la estructura de un Datamar que tenemos es primeramente, como podemos, tal vez puede enfocar acá en la diapositiva, tenemos varios sectores: el almacén, los inventarios, los envíos, los compras. Ahora, el Datamar, lo que tenemos es acá en un sector, el marketing, los riesgos, los financieros, luego los registros, los recursos humanos. Es lo que está dividido el Datamar de diferentes datos que están almacenando, ¿no? Como los almacenes, inventarios que podemos ver. Ahora, las ventajas de un Datamar que nosotros podemos tener es acceso eficiente. Esto nos quiere decir que nosotros podemos acceder a una información correcto, que es veraz, que es algo que está, algo concreto que está, ¿no?, en un sector, que podemos, digamos, en una empresa, una tienda de abarrotes, los productos específicamente de las menestras, nosotros podemos verificar ese sector, qué datos o qué productos es lo que están escasos o qué productos no se venden. Por eso es que este Datamar nos da un acceso eficiente a un dato preciso. Ahora, otro ventaja sería alternativa económica a los almacenes de datos. El Datamar puede ser una alternativa económica a desarrollar un almacén de datos de empresa, puesto que los conjuntos de datos necesarios son más pequeños. Un Datamar independiente puede estar operativo en menos de una semana, como nos dice, lo podemos desarrollar en poco tiempo prácticamente, ¿no? Luego, otra ventaja de Datamar es mejora el rendimiento de almacén de datos. Cuando nosotros decimos mejor rendimiento de almacén de datos, nos referimos a que este Datamar nos puede mejorar todo el rendimiento de almacén de datos, porque un almacén de datos está lleno de conjunto de datos de diferentes partes o de diferentes sectores de una empresa, pero con este Datamar podemos dividirlo en sectores, en varios sectores que nosotros podemos consultar a ese sector, podemos ingresar el sector, verificar qué deficiencias tiene, en otro sector qué deficiencias tiene, y podemos corregir. Por eso es que nosotros podemos decir que el rendimiento mejora en todo con el Datamar o en el almacén de datos que ya está ordenado, ¿no? Podemos decir que el almacén de datos está ordenado en sectores, que no está mezclado prácticamente. Ahora, otras ventajas que tenemos en Datamar sería mantenimiento de datos. Distintos departamentos pueden ser dueños de sus datos y controlarlos. Prácticamente cada uno puede ser dueño de sus datos y luego se puede controlar, ¿no?, a su manera de cómo está funcionando, y según adecuadamente de cómo va la empresa se puede controlar
manejarlo, ¿no? Luego la configuración sencilla. El diseño que tiene es muy simple, entonces nosotros podemos prácticamente configurarlo. No es necesario que nos hagamos un mundo, ¿no? Para poder configurar el datamart. Luego sería la analítica. Se puede realizar fácilmente el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en ese datamart? Que si el rendimiento es efectuoso o no. Luego, entrada sencilla. Los datamart pueden ser piezas fundamentales de un futuro proyecto de almacén de datos para toda la empresa. Como nos dice este datamart, al tiempo que nosotros vamos creciendo en la tecnología y la empresa puede estar ya prácticamente, pues, un proyecto a futuro para el almacén de datos generalizados. Ya, luego el siguiente elemento de inteligencia empresarial tenemos el datamart OLAP y OLTP. El OLAP, este se basa en los populares cubos OLAP que se construyen agregando según los requisitos de cada área o departamento las dimensiones y los indicadores necesarios de cada cubo relacional. Esto nos quiere decir que, digamos, en un sector, en el sector de clientes, nosotros podemos diseñar este datamart, podemos diseñar a nuestra manera, a la manera de la empresa, de cómo va funcionando, de cómo va creciendo, qué es lo que necesita, qué es lo que le falta, digamos, si es que algún detalle o cualquier operación que se pueda realizar, nosotros lo añadimos o nosotros lo verificamos o lo actualizamos. Según eso es lo que el datamart OLAP se crea, según nuestra medida o según la medida de la empresa que se va creando. Estos son los cubos dimensionales, ¿no? que se crea. El OLAP, según el nombre, es el acrónimo inglés de procesamiento analítico en línea, que sería el Online Analytic Process. Es una solución utilizada en el campo de la llamada inteligencia empresarial o Business Intelligence, cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Para ello utiliza estructuras multidimensionales o cubos OLAP, que contienen datos resumidos de grandes bases de datos o sistemas transaccionales. Este se usa en informes de negocio, de venta, marketing, informes de dirección, minería de datos y áreas similares. Bueno, estos cubos dimensionales nosotros nos referimos a que están divididos en varios sectores. Este cubo, digamos, que ya no necesita prácticamente rebuscar o ingresar a un conjunto, a un almacén de datos y verificar si esto existe o no. Entonces este cubo dimensionales ya está dividido en sectores, o prácticamente es más sencillo verificar la información que existe. Prácticamente este cubo dimensional se encuentra relacionado con el Data Warehouse, que luego se va el servidor OLAP, ¿no? Luego la interfaz OLAP. El OLAP son los sistemas de procesamiento analítico en línea que permiten realizar un análisis multidimensional de los datos. Bueno, acá tenemos un cubo dimensional que podemos ver que está dividido en varios sectores, ¿no? Mira, clientes, que está dividido en un sector, que sería, luego otro sector sería productos, qué productos hay en la empresa o digamos en un mini market, ¿no? Los productos que existen. Luego la fecha de ingresos de los productos, o la fecha de ventas, o la fecha de cualquier informe. Luego otro sector que está relacionado sería las ventas que se hace en esa empresa. Bueno, prácticamente este cubo dimensional está dividido en varias partes que nosotros podemos verificar sin ningún problema. Ahora, los tipos de OLAP son, el primero que tenemos es el ROLAP. Está compuesto por un servidor de banco de datos relacional y el motor OLAP se encuentra en un servidor dedicado. Ahora el otro sería el MOLAP,
Esta implementación OLA almacena los datos en una base de datos multidimensional. Ahora sería el otro, el OLA. Hybrid OLA, este tipo de OLA almacena algunos datos de un motor relacional y otros en una base de datos multidimensional. Ahora, otros tipos que existen, bueno, podemos tener el OLA o el Web OLA, basado en u orientado para la web. Luego el otro DOLA o Desktop OLA, sería el OLA de escritorio. Luego el otro sería RTOLA, sería Array Time OLA, sería el OLA en tiempo real, que prácticamente tiempo real nos referimos que en este momento no podría ser. Luego el SOLA o Spatial OLA, sería el OLA espacial, que prácticamente ya espacial nos referimos al espacio, ¿no? Prácticamente, en resumen, del OLA es un proceso analítico en línea, es el nombre formal que podemos decir para el análisis de cubos multidimensionales, los cuales son una forma más intuitiva de ver la información empresarial, prácticamente de ver de forma más detallada, se podría decir, de una empresa, los datos que contienen, ¿no?, un almacén de datos que se puede ver de esa empresa. Ahora, el siguiente tenemos el Datamart o LTP, que prácticamente este se puede basarse en un simple extracto de Data Warehouse. El Data Warehouse prácticamente lo voy a mencionar más adelante. Este Datamart o LTP es lo común de introducir mejoras en su rendimiento. Digamos, podemos nosotros en un Datamart podemos realizar mejoras o actualizaciones para un mejor desarrollo. Los sistemas OLTP, como lo dicen las siglas en inglés, Offline Transfer Processing, son bases de datos orientados a procesamiento de transacciones. Ahora, como ejemplos se puede citar en operaciones, en un hipermercado, las reservas aéreas, las operaciones bancarias, la fabricación masiva, las ventas en grandes tiendas y muchas cosas, ¿no?, que podemos. Avísame. Ya, bueno, en los sistemas OLTP hoy en día asumen un papel muy importante, como podría ser proporcionan información confiable y precisa a los grandes almacenes de datos. Otro que sería provee acceso optimizado a los datos para tareas frecuentes de lectura y escritura. Por ejemplo, la enorme cantidad de transacciones que tienen que soportar la base de datos de bancos o hipermercados diariamente que nosotros hacemos. Las ventajas que tiene este Datamart o LTP sería el posible que los datos no sean coherentes en la empresa, prácticamente puede variar, ¿no? Esa es la desventaja que tiene. Otro desventaja sería el acceso complicado que puede resultar. Cuando nosotros podemos acceder a una base de datos puede resultar complicado, puede demorar o puede tener complicaciones, ¿no? Otro, el historial de datos suele limitarse a los datos actuales o recientes. Ahora, nosotros podemos ver las diferencias entre OLTP y OLA. En OLTP los datos se atomizan. Ahora, en OLAP los datos se resumen, prácticamente te da al detalle. Ahora, en OLTP los datos son actuales, te botan unos datos ya que son reales o actuales. Y en OLAP son datos históricos, que prácticamente de anteriores es lo que te botan. Ahora, en OLTP procesa un registro cada vez, y en OLAP procesa varios registros simultáneamente. Y en OLTP está orientada a procesos y en caso de OLA orientada a temas. Y OLTP está diseñado para el proceso repetitivo altamente estructurado y en OLA sería diseñado para el proceso analítico altamente desestructurado. Bueno, en el siguiente tenemos otro elemento de
inteligencia empresarial sería el Data Workforce. Como dije, el Data Workforce, esto entendemos por Data Workforce es el proceso de extraer y filtrar datos de operaciones comunes de la organización o de una organización grande, procedentes de los distintos sistemas de información operacionales o sistemas externos, para transformarlos, integrarlos y almacenarlos en un depósito o almacén de datos, que sería el Data Warehouse, con el fin de acceder a ellas para dar soporte en procesos de toma de decisiones de una organización. Nos quiere decir que este Data Warehouse está prácticamente es conjunto de datos o almacén de datos que posteriormente nosotros podemos ingresar, analizarlo y dar un informe o poder tomar decisiones a partir de esos datos, qué es lo que tiene defectuoso, qué podemos corregir o qué podemos actualizar. Ahora, ¿qué es un data host o data for? ¿De qué está compuesto? Está compuesto solo por datos integrados, orientados por temas, por datos no volátiles y variables con el tiempo. Variables con el tiempo quiere decir que con el tiempo este dato se va actualizando, y no volátiles que se almacenan prácticamente, ¿no? Luego, nosotros, ¿por qué podemos decir por qué son importantes los data warehouse? Prácticamente, digamos, de una empresa o de un negocio, ¿por qué es importante el data warehouse? Podemos decir que para tener un mayor conocimiento del negocio, digamos, de un minimarket, con este data warehouse podemos tener más conocimiento, más al detallado de cómo está funcionando el negocio. Otro sería para tomar mejores decisiones a futuro. Luego el otro sería para mejorar y ser más efectivos en las ventas o cualquier ingreso o egreso, ¿no? Luego otro sería para no perder distancia con la competencia, digamos, con otro minimarket, para no estar distanciados en la competencia y poder seguir compitiendo en el mercado. Otro sería para poder tener más ingresos en los clientes o en las ventas, ¿no? Prácticamente las preguntas que nosotros nos haríamos en una empresa serían: ¿qué clientes compran menos? ¿Qué clientes compran más? ¿O quién son mis clientes y qué productos compran? ¿Qué clientes pueden irse a la competencia? Luego, ingresos y márgenes de nuestros productos, o qué promoción de productos han tenido más impacto, o qué productos es lo que se ha vendido en este más, o qué productos está de moda, qué productos se ha vendido menos y que no tiene prácticamente una salida, ¿no? ¿Cuál es el canal de distribución más efectivo, o de qué modo es lo que sale las ventas más rápido? Todo eso nosotros podemos ver con el Data Warehouse, que nos proporciona todo el detalle. Luego, la arquitectura tradicional de Data Warehouse sería de 3 niveles, que sería el nivel inferior. Este nivel contiene el servidor de base de datos utilizando para extraer datos de muchas fuentes diferentes. Luego sería el nivel medio, que sería alberga un servidor OLAP que transforma los datos en una estructura más adecuada para analizar y consultar datos complejos, ¿no? El otro sería el nivel superior. El nivel superior es la capa del cliente, al que muchos asocian con lo que es Data Warehouse. Este nivel contiene las herramientas utilizadas para el análisis de datos de alto nivel, informes de consultas y minería de datos. Ahora, en definitiva, el Data Warehouse sirve para analizar los datos recopilados por la empresa, digamos, de una empresa, todos los datos que a lo largo del tiempo que ha recopilado, lo podemos analizar prácticamente al detalle. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer una mejora, o con el fin de mejorar toda la empresa y seguir compitiendo en el mercado laboral, ¿no?
Ahora tenemos el data mining. El data mining es un conjunto de técnicas o herramientas que permiten explorar grandes cantidades de datos o grandes bases de datos de manera automática o semiautomática, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos que expliquen el comportamiento de estos datos. Esto nos quiere decir que nosotros podemos explorar con grandes técnicas o tecnologías que podemos encontrar patrones o digamos en una empresa, ¿no? Qué métodos o qué patrones es lo que resulta más para poder realizar las ventas o digamos una oferta, ¿no? Que nosotros brindamos y esa oferta sale los productos más rápido, entonces es un patrón repetitivo que se hace para las ventas. Ahora, esta minería de datos o el data mining surgió con la intención o el objetivo de ayudar a comprender una enorme cantidad de datos. Como dije, este data mining podemos explorar conjunto de datos, almacén de datos. Prácticamente cuando hablamos de almacén de datos para explorar no tenemos dificultad, no podemos explorar fácilmente, ¿no? Entonces este data mining surge para eso, para ayudarnos a explorar todo ese conjunto de datos. Y su principal finalidad es explorar, ¿no? Como dije, es explorar mediante la utilización de distintas técnicas y tecnologías. Bueno, para realizar el data mining debemos hacer los 4 pasos distintos, que sería determinación de los objetivos, qué es lo que quiere o el cliente determina qué objetivos quiere conseguir gracias al uso del data mining. Lo otro sería procesamiento de datos, sería selección, limpieza, enriquecimiento, reducción y transformación de la base de datos. El siguiente sería determinación del modelo. Primero se debe hacer un análisis estadístico de los datos y después visualización gráfica de los mismos y recién procesarlo, ¿no? Luego sería el otro análisis de los resultados. ¿Qué resultados obtenemos sobre los datos que hemos procesado? Y luego verificar si los resultados obtenidos son coherentes con el tiempo que va creciendo, ¿no? Ahora, las ventajas y desventajas del data mining sería las ventajas sería es capaz de analizar las bases de datos con una enorme cantidad de datos. Luego permite encontrar y atraer y retener clientes. Luego el otro, la empresa puede mejorar la atención al cliente a partir de la información obtenida, porque una vez nosotros cuando obtenemos la información, cuando tenemos toda esa información ya procesada y ya nosotros podemos realizar de cómo atender o de cómo actuar ante una deficiencia de ventas o cualquier, ¿no? Y para seguir compitiendo. Luego, un ejemplo de data mining sería el comercio minorista, que sería, digamos, acá los mercados de esta ciudad, digamos, de acá de Madre de Dios, podría ser los supermercados o los mercados, ¿no? Que existen. Emplean los patrones de compra, de cómo es lo que se hace las compras, qué días lo que se hace las compras, qué días lo que sale más los productos y cómo es lo que podemos adquirir. Todo eso, con este data mining podemos explorarlo. El otro sería en el banco. Los bancos recurren a esta minería de datos para entender mejor los riesgos del mercado, el habitual que se aplica a la calificación. Luego sería crediticia. Y luego el otro sería en la medicina. La medicina, bueno, la minería de datos favorece diagnósticos más precisos. Podría ser, digamos, de cómo es lo que se diagnostica un paciente, o sea que prácticamente ya está registrado, prácticamente se sabe todo al detalle de toda la información que se está realizando con el paciente. Bueno, data mining prácticamente nos sirve para explorar todo un conjunto de datos, sería al detalle, ¿no? Entonces prácticamente nos ahorramos el tiempo que nosotros
hacemos al explorar un conjunto de datos de una empresa o cualquier entidad grande que tiene cantidades de datos almacenados. Bueno, sería mi exposición sobre inteligencia empresarial. Gracias. Bueno, continuando con la exposición de inteligencia y negocio, les hablaré de ventajas y desventajas de la inteligencia y negocio. Para empezar, definamos la inteligencia y negocio. Esta consiste en la transformación de datos, información relevante para la toma de decisiones empresariales. Veamos cuáles son las ventajas de contar con ella. Como primer punto tenemos que esta ayuda a aumentar la eficiencia. ¿Qué quiere decir? Es decir, que muchas empresas desperdician buena parte de su tiempo en búsqueda de información de departamento en departamento. Seguramente así obtendrán datos y podrán hacer sus reportes, ¿no? Sin embargo, para la inteligencia de negocio se puede trabajar la información de una plataforma centralizada, lo que permite ahorrar tiempo y hacer que la toma de decisiones sea más eficiente. También se tiene respuesta con mayor rapidez, a diferencia de otros sistemas con mucha información separada, que tienen mucha información separada. La centralización que fomenta la inteligencia empresarial o la inteligencia de negocio permite obtener respuestas rápidas en tan solo minutos. Así, por ejemplo, un informe de inteligencia de negocio puede contener en forma centralizada la información referente a las ventas, el desempeño del marketing, los costos, los inventarios, los canales de distribución, entre otros. Otra ventaja de inteligencia de negocio es como tercer ventaja, esta permite contar con información precisa, como la inteligencia de negocio toma decisiones basadas en data objetiva, no en presentaciones en la institución. La información adecuada y bien estructurada permite tomar decisiones basadas en el conocimiento producido por la propia empresa. Conocer el comportamiento de los consumidores es otra ventaja. El BI permite encontrar y analizar el hábito de la compra de los consumidores. Esta información es muy útil al punto que se traduce en rentabilidad para la empresa. Además, con ella es posible hacer más eficientes las campañas de fidelización. Construir modelos de predictivos para facilitar la venta cruzada, la realización de promociones y otras estrategias. Otra ventaja es se puede tener un mejor control sobre las áreas funcionales de la empresa. Un sistema de inteligencia de negocio puede abarcar áreas como producción, inventario, marketing, compras, servicios, postventas, pues en todas ellas se usan datos. El campo de la información a obtener y analizar es muy vasto. El hecho de tenerla centralizada para cruzarla, analizarla y tomar decisiones constituye un gran beneficio en costos y en tiempo. Después de haber hablado sobre las ventajas de la inteligencia de negocio, también ahora es momento de hablar sobre las desventajas de la inteligencia de negocio. Bueno, nos hacemos una pregunta acá. Una solución que permite soportar mejor las decisiones generacionales, ¿cómo puede tener algo de malo esto? Lo malo es que los usuarios en las organizaciones fallan a la hora de la implementación. El BIP a la hora de la implementación. Uno de ellos es la empresa falla al reconocer
que los proyectos de la inteligencia empresarial son iniciativas de negocio interno organizacionales y entender dichas iniciativas diferenciales de las típicas soluciones independientes. 2. Existe la falta de compromiso por parte de los sponsors, las cuales tienen autoridad en la empresa. Otra desventaja vendría a ser que tienen poca disponibilidad de los representantes de negocio, no son, 4. Hay ausencia de un personal disponible y habilidoso. 5. Existe un mal concepto del software de inteligencia de negocio. 6. No trabaja bajo una estructura detallada. 7. No existe un análisis de negocio o estandarización. 8. Tenemos, no existe una apreciación del impacto que causa los datos de mala calidad de la rentabilidad de negocio. 9 sería, no se entiende la necesidad del uso de metadatos. El 10 también es demasiada confianza, método y herramientas no alineadas. Como también existen factores que pueden ser considerados desventaja específicamente, pero la finalidad es precio a pagar, es por un precio por pagar, como tenemos que son costo, generalmente es alto el tiempo de implementación, que eso también generalmente es largo. Tenemos la complejidad, requiere capacidad de personal para el uso, pero más importancia la configuración de la complejidad. Ejemplo del mundo real de lo que puede solucionar la inteligencia de negocio para las empresas. Tenemos 3 ejemplos. El primer ejemplo es del operador de telecomunicaciones. Este ejemplo hace referencia a uno de los mayores operadores de las telecomunicaciones del mundo, con más de 91 millones de clientes en 220 países de los 5 continentes. Esta organización cuenta con más de 100.900 empleados y ofrece una gama completa de servicios de telecomunicaciones como son teléfono local e internacional y móvil, también transporte de datos y difusión de TV por cable. En los últimos años, la empresa ha venido utilizando un sistema informático como un arma estratégico fundamental en la batalla entre operadores, de los cuales le viene resultando de la telecomunicación. El objetivo de una de sus principales iniciativas ha sido reducir las inconsciencias de los datos y compartir la información de manera más eficaz entre las diferentes áreas de negocio implementado en todas las organizaciones estándares en el campo del software de negocio. Como segundo ejemplo tenemos una empresa de reserva. En este caso práctico se realiza una de las mayores empresas conservadoras de Galicia, con presencia internacional, más de 500 empleados y cerca de 100.000 millones de facturas. A pesar que en el sector conservero es bien conocido la estacionalización de las ventas, el consumo de atún en conserva se dispara en la temporada de verano debido a su alta participación que es en las ensaladas, y en diciembre, que por motivo de la Navidad o de fiesta del fin de año es bastante consumido. Esta empresa no había sido capaz de optimizar la cantidad de productos finalizados que debía almacenar en un stock máximo para maximizar sus beneficios. Mediante la implementación de un sistema de soporte a la decisión del DDS,
del DSS, y tras el análisis minucioso de los datos históricos que guarda la compañía, resultó posible rediseñar el proceso logístico y almacenamiento productivo hasta el punto de incrementar la rentabilidad económica de la misma, independientemente de los productos de la producción y la demanda, en un 10%. Tenemos acá un último ejemplo, que es una cadena de supermercado. Una cadena de supermercado ha recurrido a un sistema de inteligencia de negocio para averiguar cuál es el perfil de sus clientes más rentables e intentar hacer lo posible para fidelizarlo. Para ello, una de las primeras acciones que llevó a cabo fue la creación de una tarjeta de descuento que vincularán a los clientes con el club del supermercado. Para poder optar esta tarjeta, cada cliente debía facilitar sus datos personales básicos, como es la edad, sexo, origen, nombre, apellido, entre otros, y unos datos complementarios de su preferencia. A cambio recibiría descuentos eventuales en sus compras tras haber acumulado una relevante cantidad de datos. Llegó el momento, el día de la extracción. Requiere mediante un sistema de soporte. Entre las rarezas obtenidas en los resultados, cabe destacar que el perfil ideal de cada cliente tenía sustanciales diferencias en función a la ubicación geográfica, a pesar que el límite de análisis era dentro del propio lugar. Bueno, siguiente. ¿Qué empresas que venden softwares de inteligencia de negocio? Tenemos MicroStrategy, Microsoftware, CleanBusy, SAC, Exact Info. Tenemos también el IBET, ConnectGIS, y bueno, también tendríamos acá nombres de softwares que manejan inteligencia de negocio para los pymes. Están Oracle, el Grupo Castilla, el Crescent, el Dorin, el I68 Disney, entre otros. Bueno, por conclusión, existe una aplicación cada vez más eficiente de la información disponible. El BI, con su nombre en inglés lo indica, genera un conocimiento al negocio que se deriva de la correcta utilización de la información generada dentro y fuera de la empresa. La inteligencia de negocios se nutre de un marco conceptual interdisciplinario en donde convive disciplinas administrativas con la ingeniería de software y de conocimiento. Cada una de ellas aporta los métodos, técnicas y herramientas que en conjunto contribuyen a proveer los elementos adecuados a la toma de decisiones ejercida por los niveles estratégicos y tácticos. El BI es una herramienta que pone en disposición de los usuarios la información correcta, el lugar correcto. Son múltiples de los beneficios que ofrecen a las empresas. Entre ellas se encuentran la generalización de una venta competitiva. También hay una gran variedad de soluciones de inteligencia de negocio que en suma son muy similares, pero para que se considere completa se debe reunir 4 componentes, que son: uno vendría a ser multidimensionalidad, otro data mean,
el tercero sería agente y el último sería data warehouse. Lo mejor de resumir todo lo anterior por parte medio de la frase de Bill Gates, director de Microsoft, la inteligencia de negocio ayuda, que dice, la inteligencia de negocio ayuda a rastrear lo que en realidad funciona y lo que no funciona. En lo concerniente a los almacenes de datos, estos repositorios de la información representan la plataforma para emitir los análisis de datos y explotación de conocimiento a cargo de los procesos especializados como OLAP con respecto a la capa de consulta. Esta constituye como la herramienta que produce los elementos de información necesarias para la toma de decisiones. Asimismo, al incorporar el nivel de administración de conocimiento, se puede sistematizar la toma de decisiones rutinarias a partir de la información seleccionada del almacén. Actualmente, la tendencia de diseño y operación de los sistemas de información, como también los propios de la inteligencia de negocio, es orientada al ambiente del Internet. Para tal fin, se requiere que la infraestructura de recursos y procedimientos afectados de publicar información con las reservas de seguridad en los accesos a los usuarios, a cambio de facilitar la recuperación de información desde cualquier parte del mundo. Gracias. Against the test, refuse the trial, embrace the fight, 'cause the fear is there to prove that courage exists.